la recompra, ¿no es cierto? Entonces quedamos muy claros que la fórmula que nosotros utilizamos es la de el rendimiento al vencimiento, considerando que el valor del bono va a cambiar en el momento que se dé la recompra. Entonces, claro, el cálculo le hacemos idéntico como ya hicimos en el rendimiento al vencimiento, ¿no es cierto? Considerando la función tasa, con la diferencia nada más de que como aquí hay una recompra, a mí me van a pagar tanto el capital como el interés que corresponde en esa fecha y de hecho ese es el rendimiento que yo tengo que considerar en el precio de la recompra. Entonces, esa es la única diferencia. En la práctica todo lo demás es idéntico. El valor, la función tasa, nosotros la aplicamos simplemente haciendo ese ajuste, porque tengo que considerar que tengo un rendimiento tanto de corriente como un rendimiento de capital, y ese rendimiento en el último periodo va a sumar, ¿no? Entonces, obviamente esa es la única diferencia en realidad respecto a los otros cálculos. Lo demás es exactamente lo mismo. Bien, nos habíamos quedado con el tema del fondo de amortización, me parece, sí. Entonces vamos. Primero, algo de esto ya estuvimos conversando y decíamos que no nos olvidemos de que en el tiempo a generar a su vez cambios en el valor del bono. Entonces, vamos a encontrarnos con bonos que se transaccionan, se comercializan con descuento. Si es que la tasa de interés de mercado, la tasa de interés de bonos o de títulos similares, con el mismo riesgo, o con un emisor similar, o sea, de la misma calificación, etcétera, están vendiéndose con una tasa de interés superior. Entonces, de ahí mi bono tengo que venderlo con descuento, porque si no, no lo podría negociar. Al revés, cuando la tasa de interés, en cambio, de mercado baja, seguramente yo para poder negociar no le voy a negociar en el mismo valor de portada. ¿Por qué? Porque mi bono va a generar o va a tener un mejor rendimiento. Entonces voy a venderlo, voy a negociarlo con prima, ¿no? Entonces, aquí se aplica básicamente digamos, la regla de generación inversa, es decir, de relación inversa. Sube la tasa de interés de mercado, baja el valor del bono. Baja la tasa de interés de mercado, sube el valor del bono. Entonces es una relación inversa, o como aquí decimos, con dirección opuesta. Vamos a ver un poco cómo funciona esto del fondo de amortización. Aquí estamos simplemente con un ejemplo de lo que ya hemos hablado, de lo que ya hemos comentado. Digamos que el Supermaxi, aquí les decimos bonos Suprex, ya, pero son los bonos del Supermaxi, se emiten en el mercado considerando una tasa de curso regular del 10%. Entonces, cuando se emiten, en el momento de la emisión, el interés de mercado era del 10%. Y nosotros consideramos, bajo esas perspectivas, emitir los bonos por el valor de $1,000 cada uno, que nos daría una tasa cupón del 10%, es decir, un cupón de $100, y digamos, pues se emitieron a 15 años, claro, que están emitidos a 15 años. Estas son las características. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de que el bono, en el momento de la emisión, se hace o se emite según el comportamiento de mercado, según las condiciones de mercado, entonces obviamente el valor de la deuda a esa fecha de emisión es la misma que el valor de portada. El valor del bono es igual al valor de portada en la fecha de emisión. Es otra de las reglas que ustedes ya conocen. Ahora, supongamos que la tasa de interés ha cambiado. La tasa de interés baja al 8%. Es decir, cuando usted emitió el bono estaba al 10%. Pero al siguiente día de lo que usted emitió el bono, baja la tasa de interés por distintas circunstancias, básicamente porque, no sé, se me ocurre que baja el riesgo país y por esa situación pues empieza a haber más dinero en circulación, baja la inflación, baja el riesgo de liquidez y la tasa de interés cae. Cae la tasa de interés de bonos de riesgo similar o de características similares a nuestro bono Suprex. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Por la ley inversa, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros que si la tasa de interés baja, esto es importantísimo, chicos. Muchas veces en los exámenes uno le da simplemente para que ustedes calculen el valor de un bono, pero ya de primera solo tienen que revisar la relación. Si la tasa de interés del mercado cae, el valor del bono
Entonces, cuando ustedes hagan los cálculos, al menos revisen de que se cumpla con esa condición. Porque ocurre muchas veces que no se pusieron mal un signo, bajaron mal el dato, no sé, y en lugar de subir el valor del bono baja. Entonces, en este momento usted tiene que darse cuenta que algo está mal, que el cálculo no fue realizado adecuadamente, ¿sí? Entonces, esta ley y esta condición hay que tenerla presente siempre, porque obviamente depende de la oferta y la demanda de los productos o los instrumentos financieros de riesgo similar, y de la volatilidad de la tasa de interés. Además, claro está, de si es que el valor del bono, mejor dicho, es que si el bono fue emitido a corto o a largo plazo. Ya vamos a ver eso también, la volatilidad por el plazo. En todo caso, digamos que baja el valor de la tasa de interés al siguiente día de que usted emitió el bono. ¿Qué pasa con el valor de su bono? Y digo al siguiente día para no hacernos el problema de que el plazo, ya me queda un plazo remanente, etcétera, eso ya lo sabemos. Eso nada más acá tendríamos que calcular o bajarle el plazo remanente para poder estimar el valor del, ¿sí? Pero bueno, supongamos que baja la tasa de interés, de hecho tiene que subir el valor del bono. Entonces, yo voy a calcular la función de valor actual, ¿no es cierto? ¿Cuál es la nueva tasa de interés? Es el 8%, ya no es el 10%. El número de periodos sigue siendo 15, o el remanente. El pago sigue siendo $100, porque eso ya fue estipulado. Ya sabemos que los bonos tienen normalmente cupones fijos, o tasa de interés fija. Y el valor final es $1.000. Al final a mí me van a pagar o a devolver $1.000. ¿Cuál es el valor del bono? Obviamente subió a 1.171. Si ustedes quieren, aplíquenle la fórmula y les va a salir exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué implica esto? Si es que mi bono al siguiente día que yo he emitido tiene un valor superior, ¿qué implica? Implica que yo estoy transaccionando o comercializando mi bono con prima. Con prima. Acuérdense eso, le voy a poner por aquí para que más o menos vayamos ahí ajustando. ¿No? Entonces estamos vendiendo nuestro bono o comercializándole con prima. ¿Qué pasa si es que ocurre lo contrario? Entonces, acá me parece que pusimos al 12%. Ya. Si ocurre lo contrario, por la naturaleza que ya dijimos de la relación inversa, al subir la tasa de interés, mi bono va a bajar, no va a subir. ¿Y por qué? Porque obviamente yo estoy ofreciendo condiciones distintas y diferentes, digamos, de menores condiciones que los que en ese momento se están negociando o están en circulación en el mercado. ¿Y por qué menores condiciones? Porque obviamente mi bono paga el 10% y en el mercado bonos de riesgo similar están vendiéndose o están negociándose al 12%. Entonces, claro, las condiciones de mi bono son inferiores. Si son inferiores, para poder yo negociar, tengo que venderle con descuento. Entonces, este es el bono que se vende con descuento. ¿Por qué? Porque si no, nadie me va a querer comprar. Porque puede coger los mismos $1.000 y comprar otro bono con un rendimiento no del 10, sino del 12, porque en ese momento está en el mercado. Entonces, ese es el razonamiento, ¿no? Entonces, así mismo voy a calcular la función de valor actual. La tasa ya no es del 10, es del 12%. Los periodos, habíamos dicho que es al siguiente día, por tanto no me afecta. El pago sigue siendo de los $100 y el valor final sigue siendo $1.000. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este bono que sufrió un deterioro, si usted quiere, de sus condiciones, porque al siguiente día subió la tasa de interés porque probablemente subió la inflación, subió el riesgo país, y cualquier inversionista que quiere comprar bonos similares en mi país me exige un rendimiento mayor para poder cubrir un mayor riesgo, por ejemplo. Entonces, si sube la tasa de interés, de hecho, para yo poder negociar mi bono por el riesgo de reinversión, tengo que venderlo a un menor valor, es decir, negociarlo con descuento. Es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya lo hemos hablado también y es básicamente lo que les acabo de mencionar. Entonces, cuando el valor, la tasa de interés del mercado es igual a la tasa de interés del cupón, digamos pues que el bono se vende al valor a la par, ¿sí? Pero cuando la tasa de interés del mercado sube
es mayor a la tasa de cupón, entonces baja el valor del bono y por tanto se vende con descuento. Si la tasa de interés del mercado es menor a la tasa cupón, ¿sí?, entonces se vende a un valor superior al valor de portada, o sea que se vende con una prima. ¿Estamos claros? Entonces tenemos ya esas relaciones que son importantes que las tengamos siempre presentes. Ahora bien, yo les había comentado que sobre todo cuando se trata de bonos emitidos por instituciones que tienen cierto grado de riesgo de incumplimiento, gracias. Cuando tienen riesgo de incumplimiento, normalmente los inversionistas exigen a las casas de valores que se genere fondos de amortización. ¿Con qué propósito? Con el propósito de cubrir el valor o asegurar, si usted quiere, el repago de la deuda. Sobre todo cuando se trata de productos o de proyectos que se pueden fideicomitir, funciona muchísimo este fondo de amortización. Ahora bien, ¿cuánto es lo que usted tiene que amortizar cada mes para poder cubrir al final del plazo el valor de los bonos que usted ha emitido, ¿no? Eso es lo que me permite definir el fondo de amortización. De alguna manera, este fondo de amortización usted lo puede obtener igual con la función pago. Me parece que yo sí le puse por acá. Sí, acá tengo, ¿no? Entonces, un poco, bueno, al final ya les muestro igual es con la función pago, también ustedes la pueden calcular. Y si no, pues con la fórmula que tenemos aquí, que me permite a mí, en función del valor final que yo debo obtener, en función del valor futuro que yo debo obtener, cuánto es lo que debería ir guardando, si usted quiere, amortizando, invirtiendo cada vez, para que al final del plazo yo tenga los suficientes recursos para poder cubrir la deuda, ¿no? Entonces, bueno, sabemos primero, tenemos que obtener primero cuál es el valor futuro. Entonces, para calcular el valor futuro, asimismo, lo que yo hago es futuro, ¿sí? El valor futuro me pide una tasa de interés. Bueno, la tasa de interés, digamos que es del 10%, me parece que está arriba igual, ¿no? Es la tasa del 10%, la tasa en el momento de la emisión. El número de periodos, me parece que era 15 que pusimos, ¿no es cierto? Estoy haciendo con el mismo ejercicio de los bonos supres. El pago era asimismo de 100, ¿no es cierto? Y debe ser el valor actual. De la fecha son los $1,000. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, no se olvide que como yo lo que estoy haciendo es calculando el valor futuro que yo debo pagar, a la final el valor futuro es un valor de erogación, de salida de flujo de efectivo, entonces por eso va con signo negativo, ¿no? Muchas veces nosotros, como acá yo ya le he puesto con signo negativo y por eso es que le dejé sin el signo. Pero si yo tomo el valor que corresponde o el valor directo del Excel, el Excel ya me devuelve con valor negativo porque asume que es una salida de dinero. Sin embargo, como ustedes se fijan, yo lo que hice aquí es el cálculo a través de la fórmula normal, numérica, y por eso obviamente no me da con el signo negativo como si fuera salida, sino me da valor absoluto, ¿sí? Pero en todo caso, por eso acá lo que hago es poner el signo negativo, o lo que podría hacer es no ponerle F, sino me parece que está como, ¿cuál es este? H, ¿no? En el cual he dejado el valor, claro, ahí está, ¿sí? Por si acaso. Pero en todo caso, ya sabemos que siempre el valor actual, como una salida de dinero, el valor de la deuda, un pago, una erogación, siempre va con signo negativo, ¿sí? Entonces, nada más ahí para que le vean. Muy bien, entonces tengo ya el valor futuro de mis bonos es de $1,000. Ahora bien, ¿por qué de $1,000? Porque yo estoy calculando mi fondo de amortización a partir de un requerimiento de los inversionistas para la compra. Entonces, cuando me están comprando, en el momento de la emisión, obviamente me ponen esas condiciones, y ahí es donde yo tengo que ir viendo cómo ofrezco
este fondo de amortización de tal manera que se haga viable la negociación. Hay ocasiones que cuando, al menos los agentes de bolsas y las casas de valores ya observan que los bonos o el emisor tiene ciertas debilidades, entonces ya ofertan como un fondo de amortización. O sea, le dicen, vean, cómpreme este bono y por el riesgo que representa, supóngase, está calificado con una A en lugar de triple A, pues le dicen en compensación, no se olvide, como garantía inclusive, suelen presentar el fondo de amortización. ¿Quién va a manejar el fondo de amortización? El fideicomiso Trust Fiducia, por decirlo. Trust Fiducia le va a manejar el fondo que proviene de las exportaciones de banano que proviene de la explotación de petróleo, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál es el proyecto que se está yendo a financiar con esta deuda, ¿ya? Entonces, bueno, para el ejercicio yo he considerado que emitimos 1000 bonos de $1000 cada uno, 1000 bonos, es decir, $1.000.000. Ya entonces, a la final, ¿cuánto es? Si es que los bonos se mantienen en un precio de 1000, ¿sí? Yo ya emití 1000 bonos, al final yo debo tener $1.000.000 para poder pagar a todos los tenedores de estos bonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Establecer cuál es la amortización, cuál es el fondo que yo debo ir guardando cada vez para que al final del plazo, que en este caso son 15 años, para el final en el año 15, yo tenga el $1.000.000 necesarios para pagar a todos mis acreedores. Porque una cosa es que yo cada año, en función de este ejercicio, cada año yo vaya pagando una tasa cupón ya ofrecida que era de $100, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que yo al final del plazo tenga el $1.000.000 para pagar a los 1000 bonos emitidos y que a lo mejor tienen, teóricamente 1000 tenedores, pero puede ser un tenedor que compró los 1000 bonos, ¿no es cierto? En todo caso, lo importante es que yo demuestre que voy a tener suficiente liquidez para ir generando este fondo de amortización y que obviamente obtiene un rendimiento. Entonces, muy bien, vamos a hacer el cálculo de este fondo de amortización. ¿Cómo se hace? En función de lo que acá ustedes ya tienen la fórmula o a través de la función pago del Excel que ya les voy a explicar. En todo caso, con el fondo de amortización, yo lo que pretendo es establecer a través de un valor final, ¿sí? El valor final que yo necesito, que estimo debo tener, lo traigo a valor presente, si usted quiere, en el periodo N, a una tasa de interés también ya definida, que es la tasa de interés de mercado. Entonces, lo único que he hecho aquí, como ustedes ven, es aplicar esa fórmula, ¿sí? El $1.000.000, que es el valor futuro que yo debo tener, dividido para uno más la tasa de interés, que es el 10% que ya habíamos dicho, esto elevado al plazo, a la N años, que en este caso son 15, menos 1, y todo esto dividido para el 10%. Eso es lo que hemos hecho, no hay ninguna ciencia ahí, estamos aplicando nada más la fórmula para establecer el fondo de amortización. Ahora bien, ¿qué puedo hacer con la función pago del Excel? ¿Y cómo funciona esto? La función pago, ¿no es cierto? Tomamos qué tasa de interés es el 10%. El 10%, el número de periodos es 15. Además, el valor actual es de 1.000.000 y listo. ¿Ya? 131 es la amortización. Ahora, no se olvide que la función pago en el Excel comprende tanto el pago de interés como el pago de capital. Entonces, lo que yo hago es desagregar la parte del pago de interés y el pago de capital. Como estoy diciendo que yo voy a pagar al 10%, ¿no es cierto?, de esa cuota, de ese pago, una parte corresponde a interés. ¿A qué interés? El 10% del $1.000.000, ¿no es cierto?, que son los 100.000. Por tanto, lo que yo voy a amortizar, ¿cuál es el fondo real fuera de interés? O sea, lo que yo voy a capitalizar para convertirlo luego en el valor o en el monto que permita pagar los bonos. Entonces yo tengo que restarle de la cuota, esta es la cuota que comprende capital e interés.
menos la parte de interés, que está el 10% del millón. Ahí. Dice, le resté, es que le resté el primer valor. Entonces le voy a hacer valor absoluto el primero, que ya saben que el Excel devuelve con valor negativo, y por eso me sale. Listo. $31,473. Esto es lo que yo tengo que amortizar cada vez para poder cubrir al final el $1,000,000 en los 15 años. ¿Y por qué $31,000? Porque no se olviden que yo no es que voy a coger y voy a guardarlo debajo del colchón. ¿Qué hago con estos $31,000? Le voy a dejar en una cuenta de rendimiento, ¿no es cierto?, en un depósito a plazo probablemente, que me pague ¿cuánto? El 10%, pues que eso es lo que está en ese momento en el mercado, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden sacar. Claro, en el examen a ustedes les toca aplicar la fórmula del fondo de amortización, que es esta de acá, y como ustedes ven, pues básicamente lo mismo, solo que acá, inclusive alguien me decía, para mí es más fácil calcularle así con la fórmula del fondo de amortización que utilizar el Excel, porque a veces me jala datos de otro lado. Bueno, ya depende de cómo se acomoda cada uno. ¿Cómo funciona ahora sí el fondo de amortización? Vamos al primer año, ¿no? En el primer año obviamente no tengo ningún saldo inicial, como no tengo ningún saldo inicial, al final del año yo no genero ningún interés, pero al final del año yo debo haber depositado el fondo de amortización, el valor que amortizado me va a permitir al final de los 15 años pagar el $1,000,000. Entonces pago los 31,000, debo haber depositado en el banco $31,000. Ahora, ¿cuál es el incremento en el periodo? En este caso, como todavía es el primer año, lo único que tengo son los $31,000 del depósito del año, y al final es el mismo valor que yo tengo en el primer año. Ahora, en el segundo año, ya mi saldo inicial, en este caso son los $31,473 que corresponden al fondo de amortización inicial, el cual me va a generar un interés. ¿Qué interés? Obviamente, estos 31,000 yo meto en el banco y esto me va a generar el 10%, al menos el 10%. Que más o menos eso es lo que ese momento me está diciendo. Alguien me diga, no, pero si pongo un depósito a plazo, capaz que no me rinde el 10%, me rinde el 8%. Bueno, podemos hacer el ejercicio con el 8%, con el 6%, con el valor que usted quiera, dependiendo de dónde usted va a depositar. Pero yo estoy asumiendo que con estos $31,000 usted va a ser eficiente. ¿Y qué significa que sea eficiente? Usted va a ir y va a comprar bonos que tengan características similares a las que usted emitió y que le den un rendimiento igual al que usted está emitiendo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué negocio haría? ¿Es cierto? Si usted está emitiendo bonos y sabe que en circulación hay bonos con similares condiciones, al menos voy a comprar lo que yo pueda, lo que me alcance con mi fondo de amortización, pero en condiciones similares a las que yo emito, porque ese momento mismo es cuando usted está emitiendo sus bonos, ¿sí? Pero sí, puede ocurrir que cuando usted va a hacer el depósito en un banco, que a usted le parece lo más sencillo y lo más adecuado, la tasa no está al 10%, sino está al 8%. Si está al 8%, obviamente lo que va a ocurrir es que usted ya no va a depositar $31,000, el fondo de amortización ya no va a ser por $31,000, sino va a ser por $36,000. ¿Por qué? Porque de hecho, si no, usted no va a poder ajustar el $1,000,000, porque la tasa de rendimiento es menor. Pues está bien, o sea, usted tiene que hacerlo conforme su planeación financiera, conforme sus estrategias financieras. Yo aquí asumo que soy un gerente, un gestor financiero de condiciones promedio. O sea, si yo emití bonos que me están pagando el 10% y que hice todo el trámite para que me acepten en el mercado bonos con el 10% de rendimiento, pues yo también trataré de comprar bonos que tengan condiciones similares, ¿no? Pero claro, por ahí alguien le puede decir, no, es que la banca me dijo que yo solamente voy a poder trabajar o yo solamente debo, no sé, me condicionó que mi fondo de amortización lo dejé en el banco de Pichincha por seguridad. Bueno, entonces el banco de Pichincha ¿cuánto me paga? El banco de Pichincha me paga 8 o me paga 6, qué sé yo, ya, si me paga 6,
Obviamente, yo ya no puedo guardar 31.000 dólares, tengo que guardar 42.000. ¿Por qué? Porque la tasa que rinde, ese valor que yo voy a dejar, es menor. Entonces, tengo que ir haciendo los ajustes que corresponden, ¿sí? Lo importante es que al final a mí me den $1.000.000. Pero bueno, voy a ir nuevamente al caso normal. Como digo, si soy un gestor financiero racional, se entiende que yo voy a buscar tener las mismas consideraciones. Pero si es verdad que los inversionistas me pueden exigir guardar este fondo de amortización en algo más seguro, y entonces tendré que yo ajustarme a esas condiciones de algo más seguro, que significa menos riesgo, y al tener menos riesgo, obviamente que me van a dar menor rendimiento. Pero ahí les estoy mostrando, igual ustedes, ya depende de cuál es la estrategia. Ahora bien, ¿en qué consiste? Suponiendo que voy a ganar el 10%, como dije, financiero racional. Entonces, este fondo inicial del segundo año, yo lo voy a invertir en bonos de riesgo similar, y estos bonos me dan a mí un interés del 10%, o sea, $3.000. Por tanto, mi depósito anual va a ser de $31.000, pero yo voy a tener unos intereses al final del año 2 que me van a permitir incrementar en mi saldo de amortización los 31 del año anterior más los 31 de este año y el interés ya generado por los primeros $31.000. Esto es entonces que voy a tener $66.000 en mi fondo de amortización. Ahora, ¿cuánto me falta todavía por cubrir? ¿No es cierto? Eso también suele ser una pregunta interesante que le hacen sobre todo los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que es importante tener siempre en este cálculo? A ver, tengo guardado $31.000, ¿cuánto me vale? 968 todavía me falta por, ¿cómo se llama? Por cubrir. Apenas he cubierto 31.000, me faltan 968. Y ahí yo voy haciendo esto con el propósito, obviamente, de tener un control al final de cuánto me va faltando, ¿no? ¿Y por qué? Sobre todo cuando se trata de bonos de recompra. No se olvide que a la recompra, supóngase que usted ya haya pasado 3 años a la recompra, pues no es que usted necesita tener $1.000.000. Usted tiene que saber si después de 3 años, como ya tiene un fondo de amortización, ¿no es cierto?, de $104.000, ¿cuánto es lo que usted debería obtener de la liquidez propia de la empresa, del negocio o del proyecto que usted financió? Debería tener 895 para que sumados los dos pueda cumplir el $1.000.000 y cubrir a todos los tenedores de bonos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es importante también establecer el saldo por amortizar. ¿Sí? Yo le pongo así el nombre, póngale como usted guste y prefiera, porque había otros que... Ya. Entonces póngale como usted quiera. Yo este dato, por ejemplo, normalmente no lo pongo en el archivo genérico, porque es información que, como digo, se vuelve necesaria cuando se trata especialmente de fideicomisos que tienen características así bien particulares, ¿no? Bueno, la cuestión es que así, al tercer año, ¿qué hace? Al tercer año usted tiene un saldo que proviene del año anterior, ¿no es cierto? Arranca con eso. Este saldo va a tener un rendimiento que es de este valor multiplicado ¿por qué? Por la tasa de mercado, el 10%. ¿Listo? Esta tasa de mercado sumada al valor de la amortización. ¿Cuál es la amortización? Pues siempre va a ser el mismo valor que usted tiene mientras no cambie la tasa, ¿no es cierto? Mientras no cambie la tasa, si no tendrá que hacer el cálculo de los años. Y eso implica entonces que los valores que usted tiene o que va a incrementar al final del año 3 son 38.083, como está aquí, ¿no? Y estos 38.000 sumados a los 66 del año anterior me van a permitir tener un fondo para finales del año 3 de $104.000. Y a su vez esto implicaría que me falta por amortizar $895.821. Si voy a recomprar aquí, que normalmente suele ser pasado los 3 años, el periodo de tenencia obligatoria,
yo debo procurar que mi negocio, mi proyecto, aquella actividad que yo hice con el financiamiento del $1.000.000, al menos me pueda generar esta liquidez. Hay ocasiones que se tiene también este dato porque, por ejemplo, se condiciona a que se mantenga la deuda o se haga la recompra el momento que ya el proyecto genere el saldo por amortizar. Hay condiciones también de eso. Entonces le dicen, hasta el momento en que el proyecto genere este saldo al fideicomiso, le ordenan mantener el fondo de amortización. Y si no, le dicen, el momento que el fideicomiso de los flujos futuros o de los flujos que va generando el proyecto llega a tener los $750.000, por ejemplo, de aquí, liquídele conjuntamente con el saldo del fondo de amortización y cancele la deuda, ¿no? Eso también pueden ser condiciones que se van definiendo. Bueno, como ustedes verán, al final van sumando todos los valores y resulta que se quedan con el $1.000.000 en el año 15, haciendo una amortización de $31.000 mensuales, considerando que la tasa de interés es del 10%, y que el plazo, como decía, se mantiene en los 15 años. ¿Hay alguna pregunta? No se olviden que si quieren hacerlo a través del Excel, simplemente lo que tienen que añadir es el cálculo del valor pago y restarle del interés que corresponde a esa fecha. Y luego solamente le va bajando, ¿no? Como se hacen las tablas de amortización de capital. ¿Tienen alguna pregunta? Dígame, Juan David. Buenas tardes. Estaba revisando yo para la prueba, ¿verdad? Y me confundí. ¿Qué significa BD? Más arriba usted. Valor de la deuda. ¿Esto? Ajá. Valor de la deuda. Ok. Valor actual de la deuda, si usted quiere. Hecho. Gracias. Siempre, BD es el valor de la deuda, o creo que al inicio también le pusimos la A, ya no me acuerdo bien, de ver aquí en la base, no, el valor de la deuda. El valor de la deuda casi siempre le la B y B, así que valor del bono, si ven que está con una B chiquita, ¿por qué? Porque en la nomenclatura financiera, bonos equivale a deuda. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vinculamos el bono solamente como un instrumento de inversión, y en realidad el bono, el momento que usted emite, se convierte en una deuda como cualquier otra, ¿no? Entonces, por eso en la nomenclatura financiera usted tiene valor de la deuda, pero también puede ponerle valor del bono, que lo trabajan sobre todo aquellos inversionistas que buscan instrumentos financieros de los cuales invertir, por eso se llama valor del bono. Sí, pero en realidad es lo mismo, valor del bono, valor de la deuda. Y esto hace referencia al valor actual, ¿verdad? Sí, por eso le hacemos con la función del valor actual. Muchas gracias. Bueno, vamos, entonces, revencimiento, ya lo vimos, remita la recompra, ya vimos el fondo de amortización, ¿no es cierto? Listo. Si es que por ahí en algún periodo se cambia el valor de la tasa, ¿no? Porque en el mercado se puede ocurrir, lo que hay que hacer es ajustarle el saldo, ¿no? El saldo por amortizar al valor de la tasa de interés de mercado, la nueva tasa de interés de mercado, que le va a afectar tanto en el cálculo de la amortización cuanto en el rendimiento del interés anual, ¿sí? Ahora, lo que nosotros observamos este momento es ya en cambio cómo van cambiando, cómo van variando en el tiempo el valor del bono por los distintos plazos. Pero básicamente aquí lo que queremos ver es cómo va cambiando año a año el valor de la deuda a medida que se aproxima la cancelación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como ustedes se fijan es exactamente lo mismo. Creo que les dije, me gustan los mismos datos, espero, así, bueno, está un poquito cambiado, pero los colores traté de mantener, sí. Los colores son los mismos. Ustedes ven el momento de la emisión, obviamente el bono vale $1.000,
Si es que la tasa baja, se incrementa el valor de la deuda y obviamente estoy pagando, podríamos decir que estoy pagando estoy negociando con una prima, y si es que la tasa de interés del mercado sube, pues yo voy a tener que negociar con descuento, ¿no? Entonces nada más eso aquí para que lo tengan presente. Bien, pero básicamente es lo mismo. Ahora, ¿cómo cambian el valor del bono a medida que se acerca el año de cancelación, ¿no? Entonces, supongamos, bueno, primero aquí tenemos dos instancias o dos conceptos importantes. El rendimiento actual de los intereses, que no es sino el valor de los intereses que usted percibe, es decir, el cupón, el valor del cupón, dividido para el valor del bono en el mercado, ¿sí? Y hablamos también, y ese es lo que nosotros también lo hemos conocido como rendimiento corriente. Y por otro lado tenemos el rendimiento de capital o de las ganancias de capital, que no es sino el cambio del valor de los bonos a medida que va pasando el tiempo, ¿no? De un periodo a otro. Entonces, para entenderlo un poco, en el mismo bono que estábamos hablando, ¿no? Que pusimos a 15 años, si me queda por vencer 15 años y supongamos que la tasa de interés que yo estoy yendo a calcular este valor o este cambio, inmediatamente después de que la tasa de interés ha subido, es decir, la tasa subió al 12% y por tanto el valor de la deuda al siguiente día de la emisión de $1.000 cae a 863. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de mercado de bonos de riesgo similar se está negociando al alza, es decir, con 2 puntos porcentuales adicionales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí para el ejemplo, ¿no? Nada más eso de partida. Entonces, vamos a calcular el valor actual y asimismo la tasa, ya dijimos que cambió al 12%, el número de periodos es 15, el pago que se hace sigue siendo de 100 y el valor final es de 1.000, ¿no es cierto? Listo. ¿Estamos bien? Acá lo único que hice es quitarle el signo, hacerle valor absoluto, porque si no después me afecta el momento que hago yo los cálculos. Por favor, nada más eso es lo que hice este momento, ¿sí? No sé si es que se fijaron. Lo que le hice. Ah, ya, aquí. Entonces, lo único que hice, insisto, es en lugar de dejarle que me salga con el signo negativo para poder después calcular los índices, le dejé en valor absoluto, ¿no? Ahora bien, este es a los años de vencimiento, el día de la emisión, al siguiente día de la emisión, cuando la tasa de interés cayó, aquí subió, en el caso de este bono Subex. ¿Qué ocurre en el año 14? Ya para el año 14 yo puedo negociar el bono a otro precio. ¿Por qué? Porque ya no me falta 15 años, sino me falta 14 años. Entonces, vamos a hacer el valor actual, ¿no es cierto? Valor actual, la tasa sigue siendo del 12%, el número de periodos ya no son 15, son 14, el pago es de 100, y el valor final son los 1.000, al final me tienen que devolver los 1.000. ¿Listo? Ay, otra vez me olvidé de ponerle el signo negativo. Ya está. ¿Sí? Signo negativo. Entonces, listo. Ahora sí, ya estoy en el siguiente año, ya tengo yo un valor del bono distinto, por tanto tengo una ganancia de capital. ¿Cuál es la ganancia de capital? Pues yo puedo negociar mi bono en este valor del año 14, que obviamente es un mejor valor. ¿Por qué es un mejor valor? Porque tengo que esperar, o si usted quiere, hay menos volatilidad durante un año. O sea, ya no son 15 años durante los cuales pueden ocurrir muchos eventos que generen riesgo, sino ya son solo 14 años. Por esta razón, yo tengo un mejor valor del bono en el segundo año, o sea, cuando faltan 14 años para que me devuelvan los $1.000 de mi bono. Entonces, este valor menos el valor que tenía el bono al año 15, ¿sí? Me representa 3.65. ¿Estoy bien?
Si yo no lo hubiera hecho con el cambio de los signos y haberle dejado valor absoluto, no serviría, yo tendría que sumarle en lugar de restarle, ¿sí? Porque si no me va a salir ahí distorsionado. Ojo, por favor, tengan en eso mucho cuidado, porque hay ocasiones en las que se hacen los cálculos sin razonar sobre las consecuencias y ahí vienen estas dificultades, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor del interés? Son los $100, esto no cambia, sigue siendo $100, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor de cupón. Cuando se negoció, se emitió al 10% del rendimiento y cada cupón vale $100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rendimiento de las ganancias de capital? Si usted quiere, usted puede hacer esto, ¿no? A lo mejor usted no calculó la ganancia de capital, entonces ahí usted puede hacer esto, menos el valor de acá, y le divide ¿para qué? Para el valor original de mercado, para el valor inicial. Es como calculábamos nosotros el crecimiento o el cambio porcentual, ¿no? Que ya lo hicimos anterior. 0,40. Usted puede hacer eso, o si no, más rápido, como usted ya tiene calculado la ganancia de capital dividida lo que gana para el valor invertido. ¿Cuál fue su valor invertido originalmente? 863, porque de hecho, al siguiente día de lo que se emitieron estos bonos, usted pudo haber comprado en los 863. Si usted fue el que emitió, para negociar al siguiente día, igual tiene que estar negociando en 863, si no nadie le va a comprar, ¿no es cierto? Tiene que estar negociando con descuento. Cualquiera de las dos formas nos va a dar exactamente lo mismo. Ahora bien, ya tengo un rendimiento de las ganancias de capital, pero yo tengo, aparte del rendimiento de capital, tengo el rendimiento de interés, que justamente es lo que yo le decía, el rendimiento actual, el rendimiento de los intereses. ¿Y por qué cambia? Alguien dirá, pero es el 10%. No, no es el 10%, porque, a ver, póngase usted como inversionista. Al siguiente día de la emisión de estos bonos salieron a la venta los bonos de $1,000, ¿a cuánto? A 863. Y sin embargo, el cupón, ¿cuánto le está dando? El cupón sigue siendo de $100. ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento de este cupón o del interés que usted percibe? Los $100 dividido para su inversión. ¿Cuánto fue su inversión? 863. ¿Sí? Ese es el rendimiento actual. Ahora, ¿cuál es el rendimiento total? No hace más que sumar los dos y tiene el 12%. No era el 12% que usted tenía, que es lo que ocurrió en el mercado cuando al siguiente día de que usted emitió los bonos, o al siguiente día cuando usted compró el bono, ¿sí? Entonces ahí está el 12%. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? Lo ideal, obviamente, es que si usted mantiene el bono hasta el vencimiento y las condiciones no varían, es decir, se mantiene el 12%, al final de los 15 años usted va a poder negociar el $1,000 con el rendimiento del 12%, teniendo un rendimiento de capital de 1,82 y de el interés de 10,18. La suma de los dos le va a dar el 12%, como es lógico si las condiciones se mantienen en el mercado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí, profe. Disculpe, Diga. ¿cuál sería la intención de quedarme con un bono durante los 15 años? Acuérdese, esto vimos al inicio, cuando estábamos trabajando en el análisis financiero. No se olviden que nosotros análisis financiero ya no vimos como cálculos de simples indicadores. Nosotros ya vimos como mecanismos a través de los cuales yo puedo ir definiendo cuál podría ser mi estrategia de financiamiento y de inversión en mi empresa. Entonces, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que muchas veces las empresas dentro de sus estrategias quieren, por ejemplo, invertir en bonos de largo plazo, por ejemplo, de 15 años, con el propósito de obtener un rendimiento de capital. De obtener un rendimiento corriente. ¿Y por qué el rendimiento corriente? Porque le resulta mejor que depositar en una cuenta bancaria que le da una tasa pasiva inferior a la tasa de mercado. ¿Por qué? Porque usted asume mayor riesgo, pero le da una mayor rentabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Le mantiene los 15 años y al final le vende. Pero al final, en el año 15, ya en el último periodo,